Historia del crimen en 7 Días Radio. Ay, en serio, no, yo me iba a quedar en Cachí, pero porque mi hombre se quedó ahí y no, me vine en el bus y me acabo de bajar el bus y se bajan 2 pintas, pero pintiticas, y vienen ahí atrás mío. Pues me voy a apurar, que me da miedo. Esta era la voz de Alison Bonilla y este fue el último mensaje de audio que envió ella en vida. Lo envió la noche del 4 de marzo del 2020 a su novio. En esa oportunidad, Alison Bonilla salió de la casa de su novio en Cachí rumbo a su vivienda. Tomó su autobús que la dejó en Ujarrás y tenía que caminar un trecho para llegar hasta su casa, pero nunca llegó a su destino final. Esa misma semana inició la búsqueda de la joven de 18 años, que terminó meses después cuando se encontraron sus restos óseos en un basurero a cielo abierto. Este caso, que culminó con el arresto y condena de otro joven, Nelson Sánchez Ureña, marcó no solo a la familia de Alison, no solo marcó también a Ujarrás, sino que marcó a todo el país. Por eso hoy hablamos de ella en Historias del Crimen y le doy la bienvenida a don Rodrigo Araya, quien fue el abogado que representó a la familia de Alison Bonilla en el doloroso proceso penal que enfrentaron una vez que se dio este lamentable hecho. Rodrigo, muchas gracias por atender nuestra invitación para hablar de este caso que, como decía hace algunos segundos, definitivamente marcó a un país entero. Rodrigo. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Los buenos días para usted y para todas las personas que nos escuchan y que también nos ven. Sí, realmente el caso de Alison Bonilla creo que marcó un antes y un después en la historia criminal de este país. Un caso que realmente tuvo un impacto muy, muy grande en la sociedad, donde creo que se logró movilizar a todo, no solo a todo un pueblo, a toda una provincia, sino a toda la ciudadanía que durante mucho tiempo estuvo en vilo por la búsqueda de Alison, quien duró muchos meses desaparecida. El esfuerzo que hizo la familia, sobre todo la madre de Alison, doña Yendri, para también mover el tema en redes sociales, en prensa, etcétera, que logró que se le pudiera dar una atención especial a este caso y que, bueno, vamos a hablar de no solo de ella, sino también del proceso judicial y cómo finalmente culminó. Así es, y vamos a hacer un especial hincapié en algo que fue medular en este proceso, y es la diferencia entre homicidio simple y homicidio calificado, pero eso será tal vez en la parte final del espacio, porque creo que es importante tocar este tema en este momento que analizamos el caso de esta joven. Rodrigo, ¿quién era Alison Bonilla? Bueno, Alison podríamos definirla como una muchacha normal, común, corriente, como cualquier joven de nuestro país, nacida en un hogar humilde en Ujarrás. Alison fue criada por su mamá. Su padre biológico la abandonó desde niña. Su mamá, doña Yendri, tuvo que trabajar desde siempre, trabajar muy duro, muy fuerte, en tiendas, en fábricas, jornadas laborales extensas, y ella pues se quedaba al cargo de sus abuelitos maternos en Ujarrás, repito. Una muchacha con muchos sueños, con muchos talentos. Ella, al cumplir los 18 años, toma la decisión de ayudar a su mamá, de ver de qué manera puede aportar un poquito, un grano de arena en su casa, y eso es lo que provoca, Rodolfo, que ella también tome la decisión de estudiar de noche en un colegio nocturno para ver la posibilidad de poder trabajar en el día y de poder ayudar a su mamá, de poder ayudar a sus abuelos económicamente hablando. Y creo que
pues esto es lo que finalmente desencadena en los lamentables hechos ocurridos el 4 de marzo del 2020. Pero hablamos de una muchacha normal, promedio, con sueños, con ilusiones, estudiosa, trabajadora, y que bueno, lamentablemente le apagaron su vida a muy temprana edad. Recién cumplido los 18 casi. Sí, ella recién había cumplido los 18 años y por eso es que había tomado la decisión de trasladarse a un colegio nocturno y estaba en búsqueda de un trabajito con el cual poder llevar un poquito más de sustento a su casa, poder ayudarle a su mamá, poder ayudarle a sus abuelitos. Ella era hija única. En la casa donde vivía con su mamá, repito, eran 4 personas únicamente, un hogar humilde, pero de muy buena educación, Rodolfo, personas decentes, honradas, educadas, y precisamente me comentaba la mamá de Alison, Doña Yendri, que cuando ella cumplió 18 años, pues tuvieron una conversación con respecto a este tema, y Alison de muy buena manera, de muy buena forma, junto con su mamá, le dijo: sí, mami, yo voy a seguir estudiando en un colegio nocturno para poder conseguir un trabajo y ayudarte con el tema económico en la casa. Precisamente tenemos un extracto de un reportaje de 7 días en donde se escucha a doña Yendri Vázquez, la mamá de Alison, narrar precisamente cómo fue esa conversación que sostuvieron referente a ese deseo de retomar los estudios. Escuchemos. Yo le dije: mi amor, ya ahora sí tienes que empezar a trabajar porque tenemos que salir adelante las dos, ¿verdad? Y me dice: sí, mamá, yo voy a empezar a buscar trabajo, de verdad. Llenó currículums, empezó a dejar. Como no la llamaron, me dice: no, mamá, ya decidí algo, voy a estudiar. Entonces le dije: bueno, ¿vas a estudiar? Le digo: te pago un instituto. Y me dice: no, mamá, para que no gastes, mejor voy a ir al colegio nocturno. Bien, el colegio nocturno, entiendo que ella tenía pocos días, Rodrigo, o poco tiempo de estar yendo al colegio cuando se dieron los hechos. Sí, recordemos que estos eventos ocurren los primeros días de marzo del año 2020 y recién había iniciado el curso lectivo en el colegio nocturno. Es decir, Alison podría haber tenido tal vez unas 3 semanas de haber ingresado al colegio. Era pues todo un tema novedoso en la casa, y sobre todo, Rodolfo y amigos que nos escuchan, tomar en cuenta de que esto significó el hecho de que ella tuviera que asistir a un colegio nocturno, que varias de sus habituales rutinas diarias tuvieran que cambiar. ¿Cuáles, por ejemplo? El hecho de que precisamente como ella salía del colegio 9 o 10 de la noche, pues tenía que tomar 1 o 2 buses, y toda la rutina que ahora vamos a explicar de cómo hacía Alison para trasladarse desde donde la dejaba el bus hasta su casa de habitación, donde lamentablemente el bus no entraba y vive una gran cantidad de gente y había que recorrer 2-3 kilómetros en medio de una oscuridad absoluta. Yo hice ese recorrido, Rodolfo. Yo lo hice en vehículo, lo hice en horas de la noche, y realmente, créame que era escalofriante saber que una muchacha o que cualquier persona, un hombre, una mujer, tuviese que caminar de ahí donde los dejaba el bus hasta donde vivía. ¿Cuánto Alison. era? Aproximadamente unos 3 kilómetros que se tenían que, entre 2 y 3 kilómetros que se tenían que recorrer a pie. Habían a veces en la parada taxistas informales que trasladaban a la gente, o también se daba la rutina, que fue una de las rutinas que implementaron Alison y su mamá, que era la de que Alison se bajaba del bus en el cruce de Ujarrás, ella caminaba aproximadamente 1 kilómetro, luego venía un puente por donde pasaba un pequeño río,
de ese puente era como otro kilómetro para llegar a la casa de Allison, pero su mamá la iba a topar a ese puente. Entonces como que se encontraban en ese sitio y ese último tramo lo caminaba junto con doña Yendri. Fueron parte de las cosas que ellas tuvieron que implementar con la decisión de que Allison ingresara al colegio nocturno. Y realmente yo que hice ese recorrido les puedo decir a ustedes, yo que estuve ahí, de que era o es, sigue siendo lamentablemente, porque creo que hasta el día de hoy ningún bus entra ahí, realmente muy, muy peligroso. ¿Qué ocurrió las horas previas de ese día exactamente? Bueno, ese 4 de marzo fue un miércoles, Rodolfo, un miércoles 4 de marzo del año 2020, un día normal en la vida de doña Yendri, de Allison. Doña Yendri efectivamente ese día lo laboró. Allison pasó ese día en su casa de habitación. Ella se preparó en horas de la tarde para asistir al colegio. Almorzó, se bañó, estuvo conversando con unas primas muy allegadas que ella tenía, unas gemelas, unas primas. Y cerca de las 4 o 5 de la tarde fue que ella ya caminó, tomó el bus y se fue para el colegio, donde a las 6 de la tarde tenía, digamos, las lecciones normales de ese día. Un día común, un día corriente, un día cualquiera, en el que ella se preparó para ir al colegio. Entiendo que también fue a la casa del novio de Allison esa misma noche. Sí, ese día ella entraba a las 6 de la tarde a clases. Como te decía, ella se preparó, tomó el bus, se fue directamente al colegio y cuando ella llega al colegio recibe la noticia de que ese día, por alguna razón, no hay lecciones, no hay clases. Entonces, por decirlo de alguna forma, le dicen a los estudiantes pues que se devuelvan para sus casas porque no va a haber lecciones ese día. Allison entonces, como no habían clases, toma la decisión de irse para la casa de su novio y efectivamente así lo hace. Ella llega a la casa de su novio aproximadamente a las 6:30 de la tarde. El novio de ella de ese momento no estaba. Ella se queda ahí en la casa con la mamá del novio. Posteriormente el novio llega. Él tenía tiene una motocicleta con la que él se transportaba, andaba haciendo algunas cosas laborales, entiendo, el novio. Ellos se juntan ahí en la casa del novio y aproximadamente comparten tal vez una media hora, 45 minutos, porque repito, el novio no estaba, el novio llega hasta después, el novio llega como a las 7:15, 7:30 de la noche. Allison decide estar ahí un ratito más, como hasta 8:15, y que es cuando toma la decisión de irse. El novio, en bus. El novio, repito, le manifiesta en ese momento que que él no la va a ir a dejar porque se encuentra muy cansado y le dice a Allison que se vaya en bus. Él lo que hace es acostarse a dormir. Le dice a Allison que está muy cansado, que tuvo un día laboral muy difícil y que no la puede ir a dejar en moto, como en algunas ocasiones él lo hacía. La iba a dejar en su motocicleta y se devolvía. Pues ese día lamentablemente él le dice a ella que no la va a ir a dejar porque está muy cansado y ella toma la decisión de irse a esa hora en bus hacia su casa. De Cachí a Ujarrás sería la ruta. De Cachí a Ujarrás, que se toma un bus que la deja en un cruce en la entrada de Ujarrás. Ese bus no entra a Ujarrás. Entonces ahí hay una parada en un bus. De hecho, nosotros logramos ver, porque se recolectó en la investigación, el video de donde se logra observar a Allison en el bus en el que ella venía. Y en el video lo que se observa es que ella viene sentadita en un asiento atrás, por cierto, en uno de los asientos de atrás del bus.
el bus hace la parada en ese cruce porque ahí efectivamente se baja bastante gente para dirigirse a Ujarrás y a lugares aledaños, y se logra observar en una de las cámaras cómo Alison se baja por la puerta de atrás del autobús. Se le observa normal, se le observa en ese momento tranquila, bajándose del autobús, y ya después pues la cámara de este automotor la pierde. Pero hasta ese instante pues sí se logra determinar, inclusive más o menos se logró establecer de manera precisa la hora en la que ella llega, digamos, a este lugar, a esta parada, ¿verdad? Vamos a volver a escuchar el audio inicial, el audio de WhatsApp que le envía Alison a su novio, el que escuchábamos al inicio del programa, porque ese audio es no solo el último que envía Alison, sino que también, digamos, es la última información que ella brinda. Ella llega a la parada de bus y percibe o se da cuenta que hay algunas personas, bueno, como se dice popularmente, pintas, ¿verdad? Un poco sospechosas, y entonces él envía este audio que vamos a reproducir a continuación. Sí, pero porque mi hombre se quedó ahí y no, me vine en el bus y me acaba de bajar el bus y se bajan dos pintas, pero pintiticas, y vienen ahí atrás mío. Pues me voy a apurar que me da miedo. Ese fue el audio que le envía al novio. Así es. Como diciéndole, aquí ya llegué a Ujarrás, pero me toca caminar un trecho y hay unas personas sospechosas ahí. Exactamente. Está el video donde Alison se baja del bus en el cruce de Ujarrás. En el cruce de la entrada, llamémosle así, porque no podemos hablar de que estamos en Ujarrás todavía. Uh-huh. Es en el cruce de la entrada de Ujarrás. Alison se baja del autobús y precisamente ella lo que iba a hacer ese día era caminar desde donde la dejó el bus, de donde ella se bajó, uh-huh, hasta el puente donde se iba a encontrar con la mamá. Uh-huh. Un trayecto de, como te decía, 1 kilómetro, un poquito más de 1 kilómetro, que ella iba a hacer a pie. Ella se baja, ella inicia esta caminata y precisamente determina que hay 2 sujetos sospechosos, lo que llamamos, digamos, pintas, uh-huh, que venían caminando detrás de ella. Al ella verse asustada, tomó la decisión de hacerle un audio al novio. Uh-huh. No llamó a la mamá, no le avisó a la mamá, sino que a quien ella le pidió una especie de ayuda o de soporte fue al novio. Al novio le llegó este audio, el novio pues manifestó en su oportunidad que estaba entre dormido y despierto, más dormido que despierto. El novio escuchó el audio y pues lamentablemente hizo caso omiso en ese momento, uh-huh, de esta advertencia, y efectivamente fue la última vez que se escuchó con vida a Alison, y que además condicionó la investigación posterior, condicionó este audio a que se tuviera como una pista en donde se creía que, uh-huh, 2 sujetos que venían detrás de ella fueron o podrían haber sido las personas que la abordaron, que la, uh-huh, atacaron en los albores de esta investigación. Ella llama a la mamá no para advertirle del riesgo, pero sí para decirle que la espere, digamos, a la mitad del camino, como usted explicaba ahora, Rodrigo, que era la práctica que ellas habían acordado. Escuchemos también un extracto de la entrevista que en su momento hizo 7 días con la mamá de Alison, doña Yendri, en donde explica precisamente que ellas acordaron eso, de que le iba a esperar a medio camino. Escuchemos. Cuando ya llegó y me dijo, mamá, ya me bajé del bus, le digo, te voy a topar, y me dice, sí, me vas a venir a topar, entonces me dice, hay una pintilla rara aquí sentada en la parada, pero no, ahí está sentada. Y yo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y me dice, no, a medio camino. Le digo, bueno, está bien, a medio camino nos topamos. Y seguimos mensajeando cuando ya me dice, ¿me vas a venir a topar? Luego llegué y le puse, ¿por dónde venís? Ya no me contestó más. Y al ratito lo volvió a mandar, gorda, y no me respondió más. Entonces yo estaba
con una sobrina y llegué y me levanté y me fui a buscarla y fue cuando ya, o sea, la busqué, ¿no? Llegué hasta el cruce donde ella se bajó del bus y no, nunca me la topé. Entonces ella le pide que la espere, que se la llegue a topar. Sí le dice, digamos, apenas que hay alguien en la parada de bus, pero no le genera la misma nivel de preocupación del mensaje que le envía al novio. A la mamá le dice que hay una pinta sentada, pero a quien le manifiesta que la vienen siguiendo es al novio. Ella a la mamá no le dijo, digamos, mamá, no, mira, me vienen siguiendo. Con un nivel de alarma, digamos. Pero esa información que da el mensaje es lo que tira una primera línea de investigación, porque me imagino que la policía dijo, aquí puede ser que estas dos personas o esta persona pinta era la que estaba. Sin embargo, la investigación da un giro importante. Don Rodrigo, ¿qué fue lo que realmente pasó en esa oportunidad? Lo que realmente pasó, Rodolfo, fue lo siguiente. Después de que Allison le manda ese audio a su novio advirtiendo que vienen dos pintas, ella sigue caminando y como a medio camino entre la parada donde ella se bajó y el puente donde tenía que venir su mamá a recibirla, a medio camino se ubica la casa donde vivía Nelson alias Suquia. En el momento en que Allison Bonilla pasa por la calle enfrente de la casa de Nelson alias Suquia, él la observa y sale en su vehículo. Él sale, existen videos donde se observa a Nelson alias Suquia salir de su casa con el vehículo, tomar hacia la derecha y aborda de inmediato a Allison. ¿Cómo la aborda? Cuando Allison va caminando, él con el vehículo se estaciona a la par de ella. Ella del lado del conductor. Nelson alias Suquia, al vivir en el mismo lugar que Allison, pues evidentemente era conocido de ella. O sea, no era un extraño. No era un extraño. Las mamás, doña Yendri, la mamá de doña Yendri, la abuelita de Allison, y la mamá de Nelson tenían una especie de amistad, eran señoras que se conocían. Nelson había estado en la casa de Allison de niño, de adolescente, en varias ocasiones, y 2 días antes, es decir, el 2 de marzo del año 2020, Allison venía con sus primas gemelas, también de Cartago, se bajaron en esa misma parada. Cuando las tres iban caminando, pasó Nelson y Nelson les hizo lo que se conoce como un ray hacia la casa. Es decir, 2 días antes, Nelson había transportado a Allison y a sus 2 primas gemelas hacia Ujarrás. Ellas 3 se sentaron atrás en el vehículo. Él les dijo que, mire, van para su casa. Ellas les dijeron sí. Entonces se montaron en el carro de Suquia y él las fue a dejar. Esto que sucedió 2 días antes fue lo que probablemente provocó que Allison tomara la fatal decisión de subirse al carro de Suquia. Probablemente Nelson le dijo, mira Allison, ¿te vas para tu casa? Allison le dijo sí. Él le dijo, si querés te llevo, como había sucedido 2 días antes. Allison se sube por el asiento delantero de ese vehículo y es donde supuestamente él la iba a dejar a la casa. Hay testigos que observan a Nelson conversando con Allison en ese momento. Hay exactamente 3 testigos presenciales que observan esto que les estoy comentando. Y lo que hace Nelson una vez que Allison se sube a su vehículo es lo que ya él se había determinado a hacer, que era violarla, que era abusarla sexualmente. Él la subía al carro y en lugar de llevarla a su casa de habitación, la lleva a lo que podemos hablar de un cafetal, la lleva a un predio, baldío. Cuando él la lleva a Allison a ese predio, ya él la había golpeado con sus puños. Ya Allison iba amenazada y golpeada. Él en el vehículo, en el trayecto hacia este cafetal, él ya le había dado golpes con sus puños y esto probablemente provocó entonces que Allison no tuviera, entre comillas, más remedio que ir con él. Ellos llegan a este predio, alias Suquia la baja, la golpea, la viola, la accede carnalmente vía vaginal,
la vuelve a golpear hasta dejarla inconsciente. Una vez inconsciente, él la pone en la cajuela del vehículo, Alison totalmente ensangrentada. Tan es así que la cajuela de ese vehículo quedó toda llena de sangre de Alison Bonilla. Inclusive hay restos de sangre de Alison en el asiento del conductor y en el asiento del pasajero. También se encontró gran cantidad de sangre. Y es donde donde Nelson alias Suki, estando Alison inconsciente, en la cajuela del vehículo, golpeada y violada, toma la decisión de deshacerse del cuerpo. Toma la decisión de irla a tirar a este basurero, que es un acantilado de aproximadamente unos 400 metros hasta llegar al río, con una pendiente de casi 60, 70 grados, es decir, una pendiente muy grande. Y él llega a este lugar, basurero que él conocía de sobra, él es de la zona, la toma en sus brazos y la lanza a este basurero, a este acantilado, y se logró determinar por las pericias forenses que cuando alias Sukia tira a Alison a este basurero, ella iba con vida, y que la muerte se le provoca precisamente por la caída que ella sufre, es decir, por un traumatismo en sus cervicales, en sus vértebras. Una vez que alias Sukia tira a Alison inconsciente, Alison muere por la caída, él toma la decisión de regresarse a su casa de habitación, y es ahí cuando se logra determinar también por los testigos de que, y por la propia confesión que hace el imputado, porque hay que recordar que el imputado confiesa todo esto que yo les estoy contando, que la muerte se da aproximadamente a las 9:30 de la noche. ¿Por qué puedo asegurarles yo a ustedes de que alias Sukia violó a Alison Bonilla? Porque precisamente fue lo que él contó, fue lo que él confesó cuando fue detenido. Todo Rodrigo, este paso inicialmente a paso. me imagino que la pista que enciende los reflectores hacia Nelson Sánchez, alias Sukia, es la versión de los testigos. Así es. Inicialmente es donde la policía dice, ajá. En los primeros 15 días, la primera semana, ya la policía judicial sabía que a Alison Bonilla la había abordado alias Sukia, porque habían, en la investigación que se hizo, 3 personas observaron a este sujeto con Alison. A los 15 días obtienen una orden de allanamiento, allanan la casa de Nelson Sukia. Esto la prensa lo supo hasta mucho tiempo después, porque había que guardar un poco la confidencialidad de la investigación, pero a los 15 días le allanan la casa a Sukia, encuentran el vehículo, se lo llevan al complejo de ciencias forenses, encuentran esta gran cantidad de sangre. 22 días después, a través de la sangre de la mamá y el papá, de los marcadores genéticos, determinan que es la sangre de Alison Bonilla, y por lo tanto ya la policía judicial al mes sabía que Alison estaba probablemente ya fallecida, y que Nelson Sukia había sido el autor de estos hechos. ¿Qué pasa y qué sucede? ¿Por qué esto no sale a la luz pública? ¿Por qué no se dice que es él? Porque la policía esperaba, a través de la escucha de conversaciones telefónicas, que él pudiera a algún amigo, a algún pariente o alguna tercera persona confesarle dónde estaba el cuerpo, decir qué era lo que había pasado. La policía dio, y a mí me parece de manera muy acertada, Rodolfo, o si había un cómplice. O si había algún cómplice, que es lo que también se suponía, que él había sido ayudado por otra persona. A los 22 días de sucedido este hecho, ya la policía tenía el panorama claro de lo que había pasado, que había sido Sukia, que la había metido a su carro, que la había golpeado, que la había matado, pero se necesitaba que él eventualmente lo confesara, lo dijera, y por eso la policía dio tiempo, porque ojo, no teníamos cuerpo, claro. Y evidentemente en una investigación por homicidio es esencial que aparezca el cuerpo. A él lo detienen entonces en septiembre. Él entonces ahí da una confesión. Así es, con un abogado particular. Ahí cuenta que se deshizo del cuerpo lanzándolo a ese precipicio. Ahí inicia la búsqueda, ¿verdad? Y encuentran los restos. Exactamente. A raíz de que ya la policía
toma la decisión de arrestarlo sin el cuerpo, porque sí, existían otra serie de pruebas que lo señalaban directamente, testigos, pericias, etc. La policía, después de 6 meses, donde se había perdido la esperanza de que él confesara o dijera, o por teléfono o algún amigo, él hablara del caso, él no lo hizo, toma la decisión de arrestarlo. Y para sorpresa positiva nuestra, él es asesorado por un abogado particular que lo acompaña ese día a la corte y toman la decisión de confesar y toman la decisión de decir dónde había tirado el cuerpo. Y efectivamente el 28 de septiembre del año 2020 van junto con el sujeto los lleva al lugar donde habían tirado a Alison y es donde se inician las labores de búsqueda y efectivamente se encuentran algunos restos ya, huesitos de Alison Bonilla, precisamente donde el sujeto había confesado que la había tirado. Nos quedan unos 3 minutos apenas, Rodrigo, para hablar de este caso. Va a juicio, hubo una condena por homicidio simple, entiendo. Usted apela, hay un nuevo proceso, entiendo, no para determinar la culpabilidad, sino para la calificación. Tal vez si nos cuenta un poco, que es un tema ya más técnico, qué fue lo que pasó y la diferencia entre homicidio simple y homicidio calificado, que es la insistencia que usted tuvo en ese punto. Nosotros nos vamos a juicio, yo presento una querella por homicidio calificado y la fiscalía insiste en el juicio que no es un homicidio calificado, sino que es un homicidio simple. ¿Cuál es la diferencia? El homicidio calificado tiene una pena de 20 a 35 años. El homicidio simple apenas es una pena de los 10 a los 20. Agravado porque se dan circunstancias que hacen que uno considere que es un homicidio más grave, como su palabra lo dice. Por ejemplo, matar a miembros de los supremos poderes, matar a un policía, matar a hijos, papás, hermanos, matar con ensañamiento, matar con alevosía. Alevosía es actuar sobre seguro. Alevosía es cuando se hace todo un planeamiento y se embosca a una víctima. Todas estas circunstancias hacen que un homicidio se considere agravado y por eso se llama homicidio calificado, una pena mayor. Bueno, nos vamos al juicio y nosotros le pedimos al tribunal una condena de 35 años por homicidio calificado porque consideramos que Nelson alias Suquia había matado a Alison precisamente con alevosía. Planeado y actuando planeado, la había emboscado, había actuado sobre seguro, la había golpeado, la había violado y la había tirado a un guindo donde la mató para ocultar el delito. Para mí no había duda de que era un homicidio con alevosía, pero la fiscalía no. La fiscalía en juicio pidió una condena por homicidio simple. Al final ese tribunal le dio la razón a la fiscalía y a mí no, y condenaron a Nelson a 18 años. Esta sentencia yo la apelé, yo interpuse recurso de apelación y gracias a Dios, finalmente después de todo un proceso de apelaciones, los jueces de apelación me dieron la razón y dijeron que esto no era un homicidio simple, que efectivamente había sido un homicidio calificado por alevosía. Lo curioso, Rodolfo, y lo quiero decir, es que cuando fuimos a la vista, a esa audiencia que hubo en apelación, la misma fiscalía llegó a decir que yo no tenía razón y que la condena había estado buena, que eso era un homicidio simple. Bueno, por dicha desoyeron al Ministerio Público en esa oportunidad, me dieron la razón y entonces se ordenó un nuevo juicio para que se le impusiera la pena correcta a alias Suquia por homicidio calificado. Y gracias a Dios se le puso la pena máxima en este nuevo juicio que fue hace escasos días. Se le impuso a Nelson alias Suquia 35 años de prisión por homicidio calificado. Y recuerdo muy claro que la jueza le dijo, y no le ponemos un segundo más de pena porque la ley nos lo impide. Y hoy finalmente podemos decir que esto es un homicidio calificado y que Nelson alias Suquia pasará, ojalá y Dios quiera, los próximos 35 años de su vida preso por este lamentable suceso. Don Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Historias del Crimen de 7 Días Radio para analizar este caso que realmente pues afectó muchísimo no solo a la familia de Alison, no solo a la comunidad, sino a todo el país. De verdad, muchas gracias, don Rodrigo. Con mucho gusto para servirles. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos y los esperamos, Dios primero, en una próxima entrega. Hasta entonces.